Buenos días para todos. Vamos a escuchar el Evangelio de este viernes. Decía el Señor: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿De qué parábola nos servirá? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos lo podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de hoy es muy especial, es misteriosa, porque nos habla de la manera como Dios actúa. Y es muy interesante la comparación que usa el Señor. Es desde luego asombroso, sorprendente, si nos detenemos a contemplar la manera como en la naturaleza las semillas crecen, como la vida se desarrolla también en los animales y por supuesto mucho más en los seres humanos. Hay en cada realidad, por pequeña que sea, como una potencialidad. Es lo que podríamos llamar el ADN, ¿no? Esta información genética que ya determina todo un proyecto que, según las diversas etapas del crecimiento de un ser, de una criatura, se despliega. Primero una pequeña célula que se multiplica y que va formando un organismo complejo con diversos órganos, pero todo lo que en el futuro tiene un desarrollo, digamos, estaba ya como escrito en ese código genético. Y es un misterio la manera como interactúa toda esa base de información con el ambiente, con el exterior, y según las circunstancias va, digamos, desplegando todo el potencial que tenía. Y eso es lo que el Señor dice que ocurre, ¿no? La semilla crece sin que el hortelano sepa cómo. Y eso es un misterio, porque también en nuestra vida puede decirse que está escrito como una especie de ADN espiritual lo que estamos llamados a hacer. Es desde luego verdad que hay un plan de Dios sobre nosotros. Dice la Escritura que existe el libro de la vida, y es un misterio que la Escritura hable en esos términos del proyecto de Dios sobre los hombres. Estamos llamados a ir al cielo, a llegar como a la plenitud. Comparándolo con una planta podría ser, estamos llamados a llegar a que la flor abra hasta su plenitud de hermosura, de belleza máxima. Y esto nos debe llenar entonces de confianza, porque es verdad que el hortelano, si se pusiese a mirar todas las noches cómo va su huerto todas las mañanas, podría ir descubriendo ciertas cosas, pero también se podría cansar. Da la impresión de que simplemente el hortelano siembra, confía en que ha hecho su tarea, y cuando menos piensa empiezan a brotar los primeros tallos, las primeras hojas pequeñas, y al cabo del tiempo la planta completa y los frutos, ¿no? Él tiene que cumplir su tarea sin fijarse mucho en examinar los resultados momento a momento. Y esto nos puede ayudar, porque a veces podemos pensar, bueno, yo no mejoro, en mi vida parece que no están claras como las virtudes,
parece que siempre lucho en lo mismo, y el diablo se aprovecha de eso, de ese querer nuestro ver resultados continuos para desanimarnos o para que bajemos la guardia, para que dejemos de rezar, para que confiemos en el fondo en nuestras fuerzas y no en el poder de Dios. Por eso es tan importante ir un día tras otro, ¿no? Como el hortelano, repito, como el agricultor, a regar la planta. Él sabe lo que tiene que hacer, poner abono, regar la planta, un día, otro día, y cuando menos piensa aquello, digámoslo así, explota, cuando llega el tiempo concreto. No digamos, por ejemplo, de plantas como los tubérculos, que solo se descubren los frutos cuando se desentierra. Entonces, pues que esto nos ayude a perseverar día a día, con el deseo de solo agradar al Señor, de cumplir nuestro trabajo, de hacer las cosas bien, de orar, de no dejar de ofrecer a nuestro Señor pequeños sacrificios. Hoy es viernes, la Virgen invita a que los viernes hagamos ayuno, a que hagamos penitencia, a que hoy recemos especialmente el Santo Rosario, que podamos participar de la Santa Misa. Es decir, que hagamos lo que nos toca, con una confianza infinita en que esa siembra está protegida por Dios, que dará la lluvia, que dará el sol y que hará que los frutos lleguen a su tiempo. ¿Qué frutos? Los frutos de la santidad. Ese fruto que deseamos, de tener una vida plena, de entender la voluntad de Dios. Esos frutos que queremos para la familia, de unión, de comunión, de armonía, de que las personas que amamos vuelvan a Dios. Esos frutos de la evangelización, del apostolado, esos frutos de querer realmente, digamos, anunciar el Evangelio, de que las personas se encuentren con Jesús. Que hoy, pues, esta palabra nos llene de confianza y nos anime a hacer lo que tenemos que hacer. A veces es duro, ¿no? Termino con esto, ¿no? A veces, y lo digo por mí, ¿no? A veces también, o sea, tenemos momentos, digo por experiencias propias, ¿no? O sea, momentos de, pues, que no vemos nada, que podemos estar sin afectos, con alguna tristeza, con un sinsabor, con ningún consuelo, ¿no? Quizás a veces también con una cierta, no sé, hasta crisis existencial de pensar por qué esto, por qué lo otro. Pero ¿qué es lo importante? Seguir. Porque lo fundamental es este amor al Señor, perseverante, fiel, y Él se encargará de lo demás porque es nuestro Padre y nos ama. Un buen día para todos, Dios los bendiga.